Tú puedes Bien, buenos días. quieres. No tiene más historia. En primer lugar, dar la bienvenida a los que asisten, bien sea presencialmente, como estáis aquí, o bien telemáticamente, que también estamos ofreciendo esta jornada vía videoconferencia. No, lo que tú quieras. Y Nosotros no como es queremos. tradicional, en un nuevo ciclo de planificación, en esta ocasión Que no el sabemos cuarto ni qué es. ciclo de planificación, No. pues vamos a empezar con una jornada que se denomina de participación y divulgación, que moderará o dirigirá Jesús, porque yo me tengo que ausentar una vez que realice este acto de apertura. Bien, como digo, saben que este proceso de planificación empieza con esta primera descripción general, estos documentos iniciales de la demarcación, pero que es el planteamiento previo para luego ya pasar al esquema de temas importantes, que como sabéis es cuando ya empezamos a centrar lo que puede ser el nuevo plan hidrológico y fundamentalmente lo que deben ser su programa de medidas, que es lo que realmente hace efectivo un plan y a su normativa. Digo que, como saben, están en consulta pública estos documentos desde el 20 de diciembre pasado, el 2024, por 6 meses. Por lo tanto, el periodo para presentar las alegaciones o las sugerencias o las aportaciones finaliza el próximo 20 de junio. Por lo tanto, hemos creído oportuno, estando ya próximos a esa fecha, pues celebrar esta jornada, pues de alguna manera para activar esa participación que nosotros entendemos que es fundamental para desde el principio, o en la medida de lo posible, alcanzar los máximos consensos. Dicho eso, yo voy a resaltar, como digo, brevemente, luego ya supongo que el jefe de la oficina fundamentalmente dará algún detalle mayor, por los aspectos en los que está centrado el plan hidrológico, que como no puede ser de otra manera, pues son los aspectos que tradicionalmente nos vienen marcando esa hoja de ruta de la planificación. En relación a los distintos sistemas de explotación que tenemos, como saben, fundamentalmente hablamos de superficiales de la cuenca y del trasvase y luego también las aguas subterráneas. Pues en relación a la cuenca, normalmente en los últimos planes y en este también, aunque habrá que ver la adaptación al cambio climático, no se detectan fallos de garantía según los criterios de la planificación, pero no nos podemos engañar de que sí que se presentan esos periodos de sequía que, como ahora estamos todavía con unas restricciones vigentes para los regadíos tradicionales y no tradicionales, pues debemos de avanzar en lo que es ese conocimiento que, aunque sea más específico del plan especial de sequía, pues también tendrá su reflejo en el plan de la cuenca. Y una lección aprendida es que debemos de tener la batería estratégica de sondeos pues casi que en disposición permanente de funcionamiento. Trabajaremos para tener siempre una declaración de impacto ambiental viva que nos permita poner los pozos, porque como todos sabemos esa sequía se presenta con muy pocos meses de antelación y es el único aporte extraordinario que hoy por hoy puede incorporarse, como digo, a ese sistema. Yo creo que el nuevo plan también que tendrá que profundizar, y así se dirá luego, en los aspectos de mejora de las redes. Las redes de control, tanto cuantitativo como cualitativo, deberán de ser objeto de una ampliación, de una revisión desde el punto de vista de la cantidad, y este control fundamentalmente irá dirigido al cumplimiento de los caudales ecológicos, que como saben venimos en este último ciclo insistiendo en lo que es su cumplimiento y que evidentemente esto tiene que ir a más en los años venideros. Y en cuestión de calidad, pues seguir en la línea de seguir controlando esa calidad, como saben, hemos mejorado las redes SAICA, las estaciones SAICA, para tener un control directo de esa calidad y en especial al tratamiento que se dé en el nuevo plan de cuenca a las posibles puntas de conductividad que sabemos todos que se producen cuando hay poco caudal circulante en la vega baja. Si algo va a caracterizar, pasando ya a otro de los aspectos, el nuevo plan, es que es el plan que empieza en el 2028
y por lo tanto, de no haber modificaciones legislativas adicionales a lo que ahora tenemos, pues entrará en vigor pues esas restricciones o esas disminuciones de extracciones que en las aguas subterráneas están previstas para el 2027. Por lo tanto, tenemos que incorporar en este nuevo ciclo de planificación pues aquellas actuaciones que en la medida de lo posible, bien porque estén conectadas las infraestructuras a otros sistemas propios o de otros ámbitos de planificación, podamos utilizar para paliar esa merma de recursos, debiendo de redactar esos planes de ordenación y que en particular pues tendrán que presentar ya soluciones concretas que ahora mismo estamos desarrollando y estudiando pues en la zona del altiplano y en particular o en general con todos aquellos acuíferos que se encuentran compartidos con otros ámbitos de planificación. En particular venimos trabajando con la Confederación Hidrográfica del Júcar para tres acuíferos, tres masas de agua concretas, el Comilla Villena, el Serral Salinas y la Sierra de Crevillente, para que, como digo, bajo esa perspectiva o esa condición de acuífero compartido, pues el nuevo plan fije ya qué aportaciones concretas se pueden hacer para, como digo, paliar esa merma de recursos de los planes que deben contemplar los planes de ordenación. Luego también hay otro acuífero que nos preocupa, en el cual también estamos ultimando en este ciclo pues, lo que son los estudios y los posibles planes de ordenación, como es el Ascoiso-Palmo, una fracción del mismo que también puede recibir, como digo, otros recursos, en este caso desalados, y así como aquellos otros acuíferos costeros que también presentan la característica de estar en un riesgo cuantitativo, pero que, dada su ubicación, pues podemos también suministrarle nuevos recursos. En esa línea también se encuentra con acuíferos con la característica de la sobreexplotación, pues los perímetros de riego del trasvase Tajo Segura, que además también pues, presenta para el siguiente ciclo, donde ya de no haber ninguna actuación administrativa adicional, pues se encontrarán al 100% instalados o implementados los caudales ecológicos. Por lo tanto, debemos de prever nuevos aportes, puesto que con los que ahora mismo la planificación vigente contempla, esto no va a ser suficiente, debiendo ese nuevo plan fijar y caracterizar adecuadamente, pues como digo, no solo las mermas de las menores aportaciones superficiales, sino también la menor disponibilidad de aguas subterráneas como consecuencia, como digo, de esa fecha de 2027. Y por lo tanto, la conclusión es evidente, y es que el nuevo plan deberá de explorar la máxima capacidad de desalación adicional a la que ahora mismo existe en nuestra planificación para movilizar tanto para usuarios del trasvase Tajo Segura como aquellos otros que se encuentran en acuíferos con aguas subterráneas declaradas en riesgo cuantitativo, para poder, como digo, incrementar en la medida de lo posible el recurso disponible, y todo ello en el marco de nuestro sistema único de explotación, que es el que garantiza el que con una alta eficacia o eficiencia podamos repartir el conjunto de aguas que manejamos en esa gestión integrada en la cuenca del Segura. Por lo tanto, hay que avanzar en una mayor capacidad de desalinización, más allá de lo que contempla nuestro plan, que, como saben, contemplaba ya una nueva desalinizadora en exclusiva, en principio, para los regadíos del trasvase Tajo Segura, pero tenemos que apostar por un mayor volumen de desalinización. En cuanto a otros aspectos relevantes, pues tenemos el Mar Menor. Todos somos conscientes del esfuerzo que se viene realizando en los últimos años, pero quizá el nuevo ciclo de planificación será cuando ya estemos en condiciones de poder hacer un análisis mucho más certero de la evolución de las medidas que ahora mismo están contempladas y están encima de la mesa para, en el ámbito de la cuenca vertiente, poder revertir la situación.
Como digo, estamos en ello, hemos hecho una labor importante de control del dominio público hidráulico, tanto fundamentalmente de aguas subterráneas, tanto en cantidad como en calidad, de los perímetros de riego, pero este nuevo plan hidrológico del 28 deberá de contemplar en su caso pues, medidas adicionales a las actuales si ese análisis de eficacia de las medidas que ahora mismo están en marcha pues, nos llevaran bien a no conseguir una mejora sustancial o a conseguir una mejora sustancial en unos plazos que se vayan más allá de lo razonable. Porque si no, tendremos, como digo, sanciones o tendremos lo que son los dictámenes de la Unión Europea y, por lo tanto, deberíamos de incrementar y reforzar medidas que ahora mismo no se encuentran encima de la mesa. En cuanto a la protección de las aguas subterráneas, es otro reto que debemos de seguir avanzando. Ya este ciclo de planificación contempla, tanto en la normativa estatal, cuestiones específicas de limitación de excedentes de nitrógeno en la agricultura, que tendremos que seguir avanzando en esa línea. Y tendremos y dispondremos ya, por ejemplo, esperamos que en breve, de los programas de actuación de las zonas vulnerables, pues en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Murcia, que entendemos que será muy relevante para poder contribuir a la mejora y al buen estado de las masas de agua. Pero no solo en la agricultura, también, como saben, estamos inmersos en una estrategia que presentamos a finales del año pasado de actuación en la regulación de las actividades ganaderas y también con la finalidad de reducción de nitratos. Por lo tanto, entiendo que este nuevo ciclo de planificación tendrá que seguir en esa línea, puesto que las zonas en las que están habiendo incumplimiento de la directiva de nitratos pues son demasiado extensas en lo que es la cuenca del Segura. Y no quiero terminar mi intervención sin nombrar o citar el otro puntal que debemos de seguir avanzando en la cuenca del Segura, que es la gestión de las inundaciones. Ahora mismo tenemos en marcha un paquete de proyectos importantes, pero en el nuevo ciclo de planificación tendremos que incorporar ya las medidas concretas, aquellas infraestructuras hidráulicas adicionales a las que ahora tengamos, como digo, en situación de estar proyectadas y de estar tramitadas, pues seguir avanzando en lo que es la gestión de las inundaciones, dado que la cuenca del Segura presenta una alta vulnerabilidad a estos fenómenos. Y no hace falta recordar ni lo del 2019, ni lo que acaeció recientemente en octubre, noviembre del año pasado. Por lo tanto, será ese plan, el del 2833, el que ya contemplará los proyectos y las actuaciones como actuaciones a construir, siempre y cuando consigamos los consensos necesarios con las actuaciones y las infraestructuras a desarrollar en la Vega Baja. Tendremos también que avanzar en lo que es el Mar Menor. Como saben, tenemos una serie de proyectos con importante avance en su tramitación y que están pendientes ya de licitarse este año, pero para ese siguiente ciclo tendremos que tener otros proyectos ya ultimados y licitables, como es la actuación importante en toda la actuación de la Rambla del Albujón, con un tratamiento especial de la desembocadura, y también el resto de actuaciones que están pendientes en Los Alcázares y en Torre Pacheco. Y por último también citar la zona de Lorca. En la zona de Lorca estamos trabajando, como saben, fundamentalmente el compromiso del Ministerio era para este ciclo de planificación desarrollar los trabajos que pudieran permitir la licitación antes del 27 de la presa de Béjar y el corredor de Béjar y Vignaga, pero para el siguiente ciclo de planificación tendremos ya los estudios de viabilidad y si estos son positivos, pues tendremos que incorporar pues, la presa de Nogalte y en su caso también la presa de Torrecilla como nuevas infraestructuras a construir, como digo, en la zona del Guadalentín. Por lo tanto, es un resumen que pretende cubrir pues, el espectro que tenemos para este nuevo ciclo de planificación, pero que nos gustaría desde el principio redactarlo y llevarlo de la mano de los usuarios directos, muchos de los cuales estáis hoy aquí, pero no solo de los usuarios directos, sino también del resto de las partes interesadas, bien sean agentes socioeconómicos o bien sean los
las organizaciones en defensa de intereses ambientales. Nos gustaría conseguir, como hemos conseguido en este ciclo de planificación, un consenso, digámosle, aceptable y que luego en el Consejo del Agua, pues nuestro plan hidrológico pues reciba el visto bueno, la aquiescencia de la inmensa mayoría de los integrantes de ese Consejo del Agua. Y por mi parte, pues nada más agradeceros una vez más. Sé que todos tenéis unas agendas muy intensas y el estar hoy aquí os supone un esfuerzo, pero yo creo que es importante, sobre todo de cara a empezar a recibir vuestras aportaciones para generar un documento, como digo, lo más sólido y lo más robusto posible desde un punto de vista de la participación. Y por mi parte nada más, yo tengo que ausentarme, se quedará moderando y liderando en la jornada Jesús García, que como yo suelo deciros, pues de esto sabe bastante más que yo, por lo tanto tenéis a un excelente técnico para que os aclaren las posibles dudas que podáis tener. Por mi parte nada más, muchas gracias de nuevo, tanto a los presentes como a los que estáis por videoconferencia, y por lo tanto pasaríamos ya al siguiente punto de la jornada. Perfecto. Sientas tú, ¿no? Siéntate tú aquí, Raquel. Y te presento. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el ejercicio de la reunión. En principio, y en la línea que ha dicho el presidente, quería agradecer pues, que han ocupado un cierto tiempo en venir a charlar con nosotros de un aspecto que para nosotros es tan importante como la planificación hidrológica. En estas jornadas a las que ya nos hemos acostumbrado y cíclicamente pues venimos desarrollando para la elaboración de cada plan hidrológico. Es verdad que en estas fases del plan, en las fases iniciales, pues hacemos menos reuniones y que después, cuando ya se concretan los aspectos y son importantes en el territorio, pues vamos a los territorios con motivo del esquema de temas importantes y elaboración del plan hidrológico. En ese momento entendemos que tendremos muchas más reuniones, pero que en este momento pues era necesario tener otra, primero para poner de manifiesto el alcance de los documentos iniciales y lo otro para reflexionar un poco cuál va a ser nuestras expectativas y nuestro alcance en este nuevo ciclo de planificación que ahora empieza, que necesariamente será distinto de los 3 que ya hemos desarrollado con el. Por eso hoy, para empezar, pues en principio voy a dar la palabra a Raquel Alcalá. Raquel Alcalá es funcionaria de la Oficina de Planificación y conjuntamente con Ana García Soria, que está aquí, y con Ignacio Villanueva y la asistencia técnica formada por EIMO y Aquatec, pues es la gente que con más intensidad está preparando la elaboración de estos documentos. En principio, la elaboración de estas jornadas se hace con la consideración de que solamente con la participación de los usuarios y su conocimiento es la manera mejor de mejorar los documentos. En consecuencia, no entendemos sus observaciones como algo peyorativo en relación con nuestro trabajo, sino más bien al contrario. Constituyen aportaciones donde nos hacen, nos transmiten sus inquietudes, su conocimiento y desde luego nos hacen reflexionar en relación con determinados apartados que probablemente sin esas aportaciones no las habríamos analizado. Empezamos, por tanto, con la parte de Raquel, que básicamente nos va a trasladar lo que es de manera resumida. Tiene el documento en la página web. Me consta que alguno de ustedes ya lo ha examinado y ya lo ha visto. No hemos recibido todavía un número relevante de aportaciones, pero suele ser frecuente. Estas se reciben en los últimos días del periodo de participación. Desde luego, pues animarles, invitarles a que escriban, a que digan. No tienen que hacer alegaciones complejas, pero sencillamente que nos transmitan muchas veces sus inquietudes en relación con este proceso que se inicia. Y desde luego, pues como hacemos siempre, me comprometo a analizarlas, a valorarlas y en la medida en la que podamos incorporarlos en el documento. Raquel, todo tuyo. Gracias. Venga, pues seguimos. Bueno, como ha comentado Jesús, voy a explicar brevemente los aspectos básicos de los documentos iniciales del plan. Un documento se sacó a consulta pública en diciembre de 2024 y bueno, solo la memoria de este documento es el libro que está ahí encima de la mesa. Entonces, bueno, para que se hagan una idea, pues son aproximadamente por unos 500 páginas más pues todos los anejos, ¿no?
Bueno, esto pues afortunadamente está también colgado en nuestra página web, que ahora les indicaré, pero bueno, para que vean que es un documento con bastante contenido. ¿Ves? Venga, pues antes de comenzar con este documento, recordar brevemente las actuaciones de planificación con las que estamos trabajando en la oficina. En verde pueden ver aquellas actuaciones que están vigentes a día de hoy. Tenemos el plan hidrológico del tercer ciclo, que ya fue aprobado por Real Decreto en 2023. Tenemos también el plan de gestión de riesgo de inundación, que también fue aprobado en 2023. El plan especial de sequía, que el vigente a día de hoy es el aprobado por orden ministerial de 2018 y en el cual estamos trabajando con una revisión. Y bueno, esta revisión esperamos que se apruebe pues en este verano, pero bueno, ahora está en manos del órgano ambiental. Y también pues tenemos los informes de seguimiento del plan hidrológico, que el último publicado corresponde al año 2023, que fue presentado al Consejo del Agua de la Demarcación, que se celebró en enero de este año y que también está publicado en nuestra página web. Bueno, pero de lo que vamos a hablar hoy es pues este nuevo ciclo de planificación, cuarto ciclo, pues que va a estar pues, durar desde el año 2028 a 2033. Entonces, bueno, ya ha comentado anteriormente el presidente y Jesús que acabamos de empezar este cuarto ciclo de planificación, en el que, bueno, esperamos que sea aprobado en diciembre del año 2027 y deberá ser comunicado a la Comisión Europea no más tarde de marzo de 2028. Y a día de hoy nos encontramos en la primera fase, que es la elaboración de documentos iniciales y que, bueno, tras el periodo de consulta pública de 6 meses, pues será aprobado y publicado pues este año, en 2025. Vale, aquí pueden ver, ya se ha comentado anteriormente, que se encuentra en consulta pública desde el día 20 de diciembre de 2024 y va a estar disponible en consulta pública hasta el 20 de junio de 2025. Como he dicho, pues esto está publicado en la página web de la Confederación, a la que pueden acceder, y ahí tienen pues todos los documentos, la memoria, que es el documento que tenemos aquí encima de la mesa, y sus correspondientes anejos. Bueno, un poco como para recordar de dónde viene esta obligación de la planificación hidrológica y estos documentos iniciales, tenemos que remontarnos a la Directiva Marco del Agua, la cual, pues, en su artículo 5 nos dice que cada Estado miembro tiene que pues, realizar una serie de estudios en su demarcación hidrográfica, que incluirá pues, un análisis de las características de la demarcación, un estudio de repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas, así como un análisis económico del uso del agua. Y además nos dice en su artículo 9 que deberemos considerar la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. Entonces, esto es lo que incluimos en nuestros documentos iniciales para cumplir con el mandato de la Directiva Marco del Agua. Vale, entonces, ¿qué contiene estos documentos iniciales? Bueno, pues la memoria tiene pues 6 capítulos, que son los que están en azul oscuro. Tenemos pues, bueno, una introducción, una serie de tareas y actividades a realizar durante todo el proceso de planificación hidrológica. Tenemos también un calendario en el que se presenta un cronograma con los hitos más importantes a alcanzar durante el proceso de planificación. Y un capítulo 4, que es el grueso de estos documentos iniciales, que es el estudio general sobre la demarcación, y es el que les voy a contar de forma resumida ahora en mi presentación. Tenemos también un capítulo 5 con las fórmulas de consulta y el proyecto de participación pública y una parte de normativa. Y bueno, y también, pues como les he comentado, pues tenemos pues 7 anejos que complementan a lo que incluye la memoria. Bueno, pues me voy a centrar
en la parte del estudio general de la demarcación, que como ya he anticipado, pues cumple con este mandato de la Directiva Marco del Agua, en el que pues tenemos pues, tres partes, podríamos decir. En primer lugar, estudiamos pues, la descripción general de las características de la demarcación. En este capítulo pues, estudiamos el marco administrativo, físico, biótico, estadística climatológica, hidrológica, así como la caracterización de nuestras masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. En la segunda parte hacemos un estudio, un resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas. En esta parte pues, hacemos un repaso del inventario de presiones sobre las masas de agua superficiales y subterráneas. Presentamos estadísticas de calidad de agua y del estado de las masas de agua. Evaluamos los impactos, realizamos un análisis de presiones e impactos y finalmente hacemos un análisis de riesgo riesgo, nos referimos a riesgo de no cumplir con los objetivos medioambientales para el año 2027. Y ya la tercera pata de este capítulo pues, sería realizar el análisis económico del uso del agua, en el cual pues, hemos actualizado los datos que teníamos del tercer ciclo de planificación. Y aquí pues, nos centramos en realizar un análisis de la recuperación de los costes del servicio del agua, la caracterización económica de los diferentes usos, así como la evolución futura de los factores determinantes de estos usos del agua. Bueno, venga, pues ya vamos a ver brevemente algunas de las partes de este capítulo del Estudio General de la Demarcación, pero bueno, toda esta información al final está en la memoria de los documentos iniciales. Aquí pueden ver cómo caracterizamos y analizamos la evolución de recursos hídricos. Bueno, pues podemos ver marcado en la línea, en la gráfica, vemos la evolución de los recursos hídricos naturales, los cuales tienen pues, una tendencia descendente en estos 2 últimos años hidrológicos. Analizamos también la evolución de los recursos procedentes de desalinización, que vemos que bueno, pues en el año hidrológico 22-23 pues, se ha alcanzado una cifra de unos 249 hectómetros cúbicos, donde en torno a 63% van destinados a riego. Vemos también las aportaciones recibidas del trasvase Tajo Segura en destino, que estuvieron en el año hidrológico 22-23 en torno a 192 hectómetros cúbicos, cifra ligeramente inferior a años precedentes, y también vemos pues, datos de reutilización que están bastante estables en torno a 150 hectómetros cúbicos. También pues, analizamos los usos del suelo de acuerdo a la última información disponible del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España, donde, no sé si pueden ver bien los colores, vemos que tenemos la gran mayoría de nuestra cuenca, pues son zonas forestales, principalmente pues, en la parte de cabecera, y pues, zonas agrícolas que estarían representadas en color naranja. Bueno, y también otra parte muy importante de este estudio de la demarcación pues, sería la parte de caracterización y delimitación de masas de agua. Respecto a este tema, decir que tenemos un total de 116 masas de agua superficial, 63 son subterráneas, y bueno, destacar que en este cuarto ciclo de planificación hemos hecho pues, 2 pequeños cambios. Bueno, por un lado sería la desagregación de 2 masas de agua, del río Segura y río Madera, y en la rambla del Albujón. También hemos hecho 2 tramos que ahora veremos. Y además pues, hemos hecho otras modificaciones menores en relación con ajustes cartográficos de masas de algunos lagos, ríos y aguas costeras. Vale, aquí vemos un poco lo que hemos hecho con la masa de agua del río Segura, desde cabecera hasta envase de Anchúzar. Es una masa de gran extensión, de unos 48 kilómetros. Y bueno, hemos visto que estos tramos del río Segura y río Madera tienen unas particularidades diferentes y además cuentan con sus propios puntos de muestreo, por tanto hemos considerado procedente el hacer una separación en 2 masas diferentes de agua.
También ya lo he mencionado respecto a la rambla del Albujón. Entendemos que procedía dividirla en dos tramos claramente diferenciados en base a las presiones hidromorfológicas que tenemos inventariadas en esta masa de agua. Hemos identificado dos tramos, uno que sería hasta la zona oeste de la población del Albujón, en la que entendemos que se puede mantener como un río natural, y en el segundo tramo, que sería desde la población del Albujón hasta la desembocadura, pues acontece un marcado estrechamiento, encajonamiento del cauce, tramos canalizados, traviesas y diques transversales, por lo que entendemos que procede clasificarla como una masa muy modificada por canalización. Ya la última que les voy a presentar es un pequeño ajuste cartográfico que hemos hecho en la masa de agua costera de Punta Aguilones y La Podadera, en el que hemos hecho un ajuste para adaptarlo a la realidad territorial existente debido al espigón exterior de la dársena de Escombreras. Bueno, con esto hemos visto la primera pata del estudio general de la demarcación y ahora pues paso a explicar un poco la parte de esta revisión de presiones, impactos y riesgos. Bueno, este es el modelo de PSIR que utilizamos, tenemos nuestro inventario de presiones, analizamos los impactos y finalmente estudiamos el riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales. Bueno, entonces lo primero que hacemos es estudiar y actualizar nuestro inventario de presiones, el cual recoge la información sobre las presiones antropogénicas significativas a las que se ven expuestas las masas de agua. Entonces, ¿qué es? Bueno, este concepto de presión significativa simplemente es que se superan unos umbrales de potencial significancia y lo que significa es que van a producir un impacto sobre la masa de agua. Si las vemos de forma individual, aquí vemos el caso de presiones puntuales, cómo afectan en torno a un 24% de las masas de agua de nuestra demarcación, masas de agua superficiales, y bueno, pues aquí tienen un mapa donde se ve pues, el inventario de vertidos, tanto autorizados como algunos no autorizados con los que está trabajando comisaría y procediendo a esos correspondientes expedientes sancionadores. Y vemos que pues, estos vertidos se encuentran mayoritariamente en las vegas alta, media y baja del Segura, Valle del Guadalentín y el campo de Cartagena. Respecto a las presiones de tipo difuso, estas pues, son debidas a fertilización agrícola, ganadería intensiva y pastoreo. Y bueno, el mapa pues, está representando los excedentes de nitrógeno por municipios que vemos que son pues mayoritariamente se detectan en la zona del Guadalentín, zona del campo de Cartagena y un poco pues, en la zona de IN. Estas presiones difusas pues, están afectando pues, en torno a un 73% de las masas de agua subterránea de nuestra demarcación. Aquí, bueno, pues vemos otro tipo de presión, que son las presiones por extracción, en las que pues en torno a un 65% de masas de agua subterráneas se están viendo afectadas por esta presión debido a extracción de aguas subterráneas. Y ya la última que voy a mostrar pues es estas presiones debido pues, a alteraciones morfológicas, en el cual pues, estudiamos las alteraciones físicas del cauce, lecho, margen y ribera de los ríos, pues debido a canalizaciones, dragados, desviaciones del cauce, entre otros. También estudiamos la localización por estas presas, azudes y diques que suponen pues, una barrera transversal y que por tanto afectan a la continuidad de los ríos. Y también estudiamos pues, alteraciones del régimen hidrológico debidas a pues, centrales hidroeléctricas o puntos de aportación por pozos de sequía. Pueden ver en la imagen que en torno a un 53% de las masas de agua superficiales estarían afectadas por este tipo de presiones. Bien, como les he dicho, también una vez vistas las presiones, estudiamos también el estado de las masas de agua superficiales en función de los últimos datos disponibles.
Aquí ven cómo es el estado global para las masas de agua superficiales en las que bueno, este mal estado o no alcanzan el buen estado debido principalmente a un deficiente estado ecológico. Respecto a las masas de agua subterráneas, pues ven que estamos en torno al 50% de masas de agua no cumplen con el buen estado. Y esto bueno, es lo que vamos a intentar revertir en este ciclo de planificación y a diseñar medidas que intenten que hagan que estas masas de agua alcancen el buen estado. Bien, pues hemos visto presiones y ahora respecto a los impactos que también estudiamos, aquí ven que las masas de agua subterráneas presentan principalmente impactos debidos a descensos piezométricos por extracción y también de descenso de caudal drenado por manantiales, mientras que las masas de agua superficiales presentan mayores impactos por alteraciones del hábitat por cambios morfológicos, así como por contaminación de nutrientes. Y ya el último paso pues ya sería evaluar ese riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales en el año 2027. Pues con esta combinación de presiones significativas e impacto, vemos si tienen un riesgo, si no hay riesgo, si hay un riesgo medio o si estamos ante un riesgo alto de no alcanzar los objetivos. Brevemente vemos el resultado de este riesgo, en torno a un 51% de masas de agua superficiales estarían en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales en 2027. Y respecto a masas de agua subterráneas, pues lo que les he dicho anteriormente, pues en torno a un 60% estarían en riesgo. Y ya, pues para finalizar, pues ya pasaríamos a la tercera pata de este estudio general de la demarcación, que es el análisis económico de la demarcación. Aquí pueden ver pues, un poco la distribución de costes de servicios del agua, en el cual pues, hemos actualizado los datos respecto al tercer ciclo de planificación. El coste total se sitúa en torno pues, a 1.063 millones de euros, donde ven que mayoritariamente este coste está destinado, pertenece a la parte de autoservicios del agua, el cual comprende extracciones de aguas subterráneas y superficiales para uso propio, donde la gente que realiza la extracción y el beneficiario son idénticos. Y ya, en segundo lugar, pues estaría pues, la recogida y depuración en redes públicas. Todos estos datos están perfectamente explicados en la memoria. Bueno, bien, un poco interesante, alguna cifra de recuperación de costes. Tenemos pues, un grado de recuperación de costes del 65% de costes totales. Este grado varía desde un 100% de recuperación para servicios de agua en alta a solo un 3% para el caso de reutilización. También viene un poco por la distribución del coste del uso de agua agrario y urbano, que son los mayoritarios, teniendo pues, una recuperación de costes en torno al 85% en el uso para abastecimiento urbano y de un 50% para el uso de regadío ganadería. Pero bueno, el grado medio pues, está en un 65%. Y excluyendo los costes ambientales, pues estaríamos en un 87,5% de los costes financieros. Bueno, otros datos que les quería enseñar, un poco hacemos la caracterización económica de los usos del agua. La cuenca del Segura supone pues, en torno a un 3,6% del PIB español y un 4,4% de la población de España. Y bueno, ahí ven la evolución del VAP en los últimos años, donde se ha visto un incremento de la aportación del sector servicios principalmente. Bueno, y ya para finalizar, bueno, también hacemos una caracterización económica de nuestros usos. Aquí ven, pues bueno, que del uso urbano estamos mejorando, se ha disminuido la dotación bruta para uso urbano. Estamos en unos valores cercanos a 250 litros habitante día, por lo que estamos pues, debajo de la media española, ¿no? Que está en torno a 270 litros habitante día. Hemos conseguido ir reduciendo esta dotación. Bueno, y ya con esto pues finalizo con esta presentación del Estudio General de la Demarcación. Está, como he dicho, en la memoria los documentos iniciales y nada, recordar pues que tienen hasta junio para realizar las alegaciones que
que crean pertinentes. Y ya pues cedo la palabra a Jesús García para que continúe con su parte. Pues muchísimas gracias, Raquel. Si eres tan amable, ya que has aprendido a poner las presentaciones. Sí, bueno, a ver. Bueno, Venga, básicamente, pues, empezamos. por empezar a trasladarles ideas, se constituye como un documento muy técnico. Los documentos iniciales básicamente permiten caracterizar la situación de la demarcación. En este proceso, yo creo que es muy anglosajón, el cual se constituye la planificación hidrológica, que es primero caracterizamos, luego nos ponemos de acuerdo en cuáles son los temas importantes que debemos abordar y luego finalmente los abordamos en el plan hidrológico. Realmente, dentro de estas tres fases, probablemente el documento que menos interés tiene al público general es el primero, porque en principio solemos estar de acuerdo en cuál es la caracterización en que se encuentra la demarcación y es cómo hay que solucionar los problemas, donde evidentemente surgen las discrepancias y hay distintas alternativas para una misma solución. Por eso, Raquel nos ha trasladado el documento está en la web, está accesible al público en general y en principio hasta aquí sería lo que en principio sería estrictamente necesario abordar en esta jornada. Pero yo no quería que nos quedáramos aquí, porque entendía que era bueno en esta primera jornada que inicia el ciclo de planificación abrir una reflexión conjunta en relación con cuál va a ser el alcance de este ciclo de planificación. Es verdad que estamos acostumbrados a los anteriores planes, pero este plan no es igual que el anterior. Y no es igual al anterior, ahora empezaremos a ver por qué. Porque básicamente se desarrolla en un ciclo de planificación en el cual las medidas ya tienen que estar previamente adoptadas. Y eso es una singularidad que es especial, que lo hace muy distinto de los demás. De hecho, si empiezo ya, si quieres, cojo ya la presentación. Perfecto, pues gracias. De hecho, si vemos los anteriores planes, lo que nos hemos encontrado en todos ellos es que siempre ha sido una estructura similar. Teníamos unos objetivos previstos, teníamos unas masas de agua en mal estado, unas medidas que al final nos llevaban en determinada fase o determinado momento, en los plazos previstos en la Directiva Marco del Agua, a conseguir el buen estado. Pero este plan es distinto. Es distinto porque se desarrolla cuando ya esas medidas deben estar ejecutadas. De hecho, durante meses consideramos que este plan no iba a haber que hacerse, porque realmente si las medidas ya nos hemos puesto de acuerdo y durante 3 ciclos de planificación, es decir, hemos decidido qué teníamos que hacer, pues realmente lo único que habría que dar es dar continuidad a ese plazo, si realmente no hemos sido capaces de hacerlo en el plazo, pero en principio la estrategia está definida y lo único que habría que ultimar. La Comisión Europea nos dijo que no, que en principio elaborar un nuevo plan nos permitía pues, caracterizar esa situación nuevamente, reportar la información a la Comisión Europea y desde luego establecer líneas que nos permitieran revisar que realmente estaba funcionando bien, que no está funcionando bien y probablemente por qué no se están cumpliendo los objetivos ambientales, porque si ahora lo vemos, pues en general nosotros y todo el resto del país, pero no solo España, el conjunto de la Unión Europea, están teniendo problemas en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales. Solamente un 37% de las masas de aguas superficiales de la demarcación alcanzaban de la Unión Europea, alcanzaban en el año 2024 su buen estado, y un 77% de las subterráneas. Nosotros estamos mejor en cuanto a las superficiales que la media y peor en cuanto a las subterráneas, porque con carácter general los otros países no tienen el problema de intensa sobreexplotación que se da especialmente en algunas zonas de España. Los documentos iniciales los ha expuesto muy bien Raquel, no voy a incidir, tienen el documento, evidentemente cualquiera pueda profundizar y desde luego en la oficina de planificación estamos abiertos a cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación y aparte de estas reuniones, pues es decir, mantendremos con cada uno de ustedes si hace falta pues, resolverle cualquier tipo de duda y cualquier aclaración que consideren. No es una caracterización que vayan a encontrar ustedes distinta de la que están acostumbradas, no puede ser. La cuenca no ha cambiado en los últimos 6 años de manera radical y evidentemente
nuestros problemas son básicamente los mismos. Sí que van a encontrar nuevos datos, van a encontrar una actualización de los avances, de las medidas que hemos ejecutado, un programa de medidas muy ambicioso, cómo se desarrolla, cómo se evalúa, cómo se han atendido las demandas de la demarcación en los primeros años del ciclo, que han sido malos, en general han sido más secos que la media, y eso probablemente nos condicione el buen estado de algunas masas de agua. Siempre que tenemos un periodo seco, lo que vemos son deterioros temporales en esas masas de agua. En esa línea, pues lo que percibimos y lo que caracterizamos es lo que ya sabemos, una utilización intensiva del recurso en nuestra demarcación. Nosotros en nuestra demarcación ni siquiera tenemos caudal ecológico implantado en la desembocadura, es decir, prácticamente las aguas superficiales se utilizan prácticamente en la totalidad y las subterráneas están intensamente sobreexplotadas. Muchas veces oímos en prensa y nos referimos al plan, a los problemas derivados de las aguas subterráneas del 2027 como si fuera un problema administrativo de plazo, cuando la realidad es que es un problema ambiental y de falta de recursos. Solamente con unas masas de agua en buen estado y con unas extracciones sostenibles podremos garantizar en el futuro la atención de las demandas que queden vinculadas. No se trata en ningún momento de cerrar la totalidad de los sondeos, ni probablemente recuperar niveles piezométricos que a día de hoy ni existen ni se esperan. Pero evidentemente sí de conseguir, como nos dice la directiva marco, equilibrar las extracciones que hagamos con los recursos disponibles de cada una de las masas de agua subterránea. Se observan avances, efectivamente, pero no les miento, sino de la magnitud que teníamos previsto y que queríamos tener en este estado. Habrá que analizar, es decir, desde luego, en gran medida, por qué no estamos consiguiendo los objetivos que estamos. Pero desde luego hay que decir que el nuevo plan se verá muy condicionado con relación con lo que consigamos hacer todavía durante este ciclo de planificación. Si en este ciclo de planificación, en el cual todavía queda la mitad del plazo, somos capaces de lograr alcanzar los objetivos ambientales en muchas de las masas de agua, pues evidentemente eso nos encontraremos. Pero desafortunadamente no da la impresión de que eso vaya a ser algo generalizado. Habrá que argumentar los motivos. Los motivos pueden ser distintos y pueden ser desde el punto de vista de que no hemos adoptado las medidas suficientes, de que habiéndolas adoptado los ecosistemas, es decir, precisan un tiempo adicional del que ya conocemos en relación con esa recuperación, y probablemente porque haya que adoptar medidas reforzadas. Los plazos en los que nos movemos, pues los ha dicho Raquel y están trabajando. En el proceso de planificación hidrológica, sabemos que cada 6 años tenemos que revisar los planes en un proceso que nos lleva 3 años. Es decir, prácticamente en la mitad del tiempo estamos revisando, es decir, estamos haciendo la elaboración del nuevo ciclo. En este caso, aún el periodo que ha habido entre la aprobación de un plan y este momento de empezar a trabajar ya con el siguiente ha sido menor, ha sido de solo 2 años, porque si recordamos el plan del ciclo anterior, pues nació con 1 año de retraso como consecuencia fundamentalmente de las dificultades que nos ocasionó a la hora de redactar el efecto de la pandemia que sufrimos durante su proceso de elaboración. El objetivo temporal con el que estamos trabajando es conseguir que el 22 de diciembre del año 2027 los planes hidrológicos estén aprobados. Y todo lo de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, que se tramitan todos de manera conjunta. Es decir, ahora mismo cualquiera que entre en la página web del Ministerio se encuentra todos los documentos iniciales de todas las demarcaciones hidrográficas de carácter intercomunitario. Y desde luego si entra uno en la página web del Guadiana, del Ebro o del Miño-Sil, verá el avance de su planificación hidrológica en la misma medida que avanza la planificación hidrológica del Segura. El hito siguiente, aproximadamente en un documento que estamos ya trabajando con él, el esquema de temas importantes, saldrá información pública aproximadamente allá del mes de noviembre. En esa secuencia de documentos que iremos elaborando y de fases que iremos cumpliendo, que nos llevará, de acuerdo con nuestras expectativas, a aproximadamente en septiembre del año 2027
poder remitir una propuesta de plan al Gobierno para su consideración y, en su caso, aprobación. Ese es el hito y ese es el cronograma en el que nos movemos. Ahí lo tienen y, en principio, todo ello acompasado con un proceso de evaluación ambiental que se desarrolla de manera paralela a lo que es las propias fases de elaboración del plan hidrológico. Como les veo tomar fotos y eso, únicamente comentarles que toda la documentación en relación con la sala la subiremos, que de luego no hay ningún problema en que hagan lo que estimen oportuno, pero sí decirles que toda la presentación, como todo al decir, estará subido directamente a la página web de la Confederación tan pronto como nos sea posible. Como nuestra regla básica y en esa incertidumbre en relación con ese procedimiento en el que estamos en marcha es la Directiva Marco del Agua, únicamente recordar a qué nos obliga la Directiva Marco del Agua. Básicamente, la Directiva Marco, lo que se publicó y se aprobó, deriva de decretos del año 2000 y establecía un plazo de 15 años para cumplir los objetivos ambientales en las masas de agua. Es decir, los objetivos tenían que haberse cumplido en el año 2015. En coordinación, evidentemente, ese buen estado de las masas de agua, en coordinación con la satisfacción de las demandas, porque no olvidemos que lo difícil de la planificación no es conseguir el objetivo del buen estado, sino hacerlo de manera compatible con la satisfacción de las demandas. Y en cuencas como la nuestra, en la que se produce una utilización intensiva del recurso, eso es especialmente complicado. Con respecto a esos 2015, que era la fecha para cumplir esos objetivos, bajo determinados supuestos, es decir, la directiva también propiciaba la adopción de prórrogas administrativas temporales para conseguir esos plazos en 2 ciclos más de planificación, 12 años más, es decir, que suponía la fecha del 2027 que todos tenemos en mente. Es verdad que para que eso se cumpliera, pues debían quedarse determinadas circunstancias. Primero, que se evitasen deterioros adicionales, que no se incrementaran las extracciones, básicamente, ni derivaciones nuevas de agua superficial, que se justificara que no había podido razonablemente en los 15 años previos haberse adoptado esas medidas y, desde luego, que se explicara y se consignara expresamente en la planificación hidrológica ese porqué. Evidentemente, en estas circunstancias, lo que nos han dado los planes hidrológicos anteriores ha sido plazo para justificar eso ante la Comisión Europea y poder seguir avanzando hasta el año 2027. Pero, más allá del 2027, la directiva no nos aporta especial información, porque básicamente en la propia directiva hay una previsión de revisar la directiva a más tardar en el año 2019. Y eso no se ha cumplido. Es verdad que se avanza, que existen grupos de trabajo, que existe una estrategia común de implantación cuya idea fundamental era determinar cuál iba a ser o cómo iba a ser la aplicación de la directiva más allá del año 2027. Evidentemente, muchas de las dudas que tenemos, pues se tendrán que sustanciar en los próximos años, en el próximo año sobre todo, a través de esos grupos de trabajo, en los que tendrán que definir con carácter claro a todas las confederaciones, y entiendo que a todos los países, cuál es esa estrategia y, desde luego, qué vamos a poder abordar y qué no vamos a poder abordar en nuevos planes. Pero, en todo caso, y nosotros en esto estamos hablando bajo la perspectiva de que en el 2027 el objetivo de las masas, el objetivo de buen estado debiera estar cumplido. Y, en consecuencia, trabajamos con esa expectativa y con esa previsión. Si subsisten otro incremento de plazo, otras circunstancias nuevas, evidentemente se nos comunicará. Pero a día de hoy, en principio, eso no es así. Y, desde luego, estamos trabajando con esa expectativa de buen estado. Evidentemente no es ahora el momento del esquema de temas importantes, pero es un documento en el que estamos trabajando ya. Es decir, lo que les transmito es que no hay un vuelco, no puede haberlo. Es decir, los problemas los transmitía el presidente. Después de 3 ciclos de planificación, nuestros temas importantes, los aspectos realmente en los que nos generan conflictos en relación con ese equilibrio entre la satisfacción de la demanda y el buen estado de las masas, están previstos. Nadie entendería un esquema de temas importantes de la marcación del Segura donde no habláramos de la explotación sostenible del agua subterráneas, del Mar Menor,
del riesgo de inundación después de lo que ha pasado, de la sostenibilidad de los regadíos del trapase y también de la contaminación difusa que se produce en nuestras masas. Seguirán estando incluidos, evidentemente, y desde luego no vamos a perder el tiempo en abordar otros temas de menor intensidad, sino que habrá que poner todo el foco en relación con aquellos temas más relevantes y más importantes. Es verdad que estarán, es decir, dentro de esa inclusión y ese mantenimiento de esos temas importantes, habrá que abordarlos desde una perspectiva distinta, porque evidente no era lo mismo la situación que vivíamos en el primer ciclo que la que estamos viviendo en el actual. Y evidentemente eso habrá que recogerlo y habrá que analizar qué es lo que no ha funcionado y qué aspectos hay que mejorar y revisar de cara al siguiente ciclo, si vemos que en algún caso no hemos cumplido los objetivos ambientales. Esos temas, evidentemente, vendrán acompañados de estudios adicionales desde el punto de vista socioeconómico, con nuestras restauraciones hidromorfológicas, nuestro análisis de la contaminación por vertidos puntuales, algo en que la demarcación se ha hecho muchísimo, pero que desde luego la nueva directiva de vertidos y nuevo el reglamento de utilización nos obliga a que nuestras depuradoras sean adaptadas y acondicionadas para unos requisitos mucho más importantes de calidad que los que existían hasta las fechas. En todo caso, esos temas importantes, y sin determinar un tema importante individual y distinto de lo anterior, serán analizados bajo el paraguas de un supuesto de adaptación al cambio climático. Eso es un tema absolutamente transversal y que impregna todo el resto de temas, porque evidentemente todo es más difícil en la demarcación del Segura si nos encontramos analizados bajo un paraguas de que además tenemos menos disponibilidad de recursos, más fenómenos extremos, más temperatura y más demandas y más necesidades. Evidentemente eso condiciona todo el resto de temas importantes. Evidentemente eso es lo que le trasladaba, que revisaremos los temas y desde luego habrá que hacer un análisis exhaustivo de en qué medida se han cumplido los objetivos, en qué medida hemos ejecutado las medidas y desde luego esas medidas deberán ser revisadas con motivo de este ciclo de planificación en aquellos casos que se vean que han sido insuficientes. En otros casos podemos encontrarnos que las mismas están implantadas, estamos viendo inercias muy superiores a las que prevíamos en las masas de agua subterránea para recuperar el buen estado. Estamos viendo que algo que se ha contaminado en 40 años no se recupera en 6 o en 8, necesitamos tiempos superiores a los que teníamos. Lo que sí deberían estar implantadas en su totalidad las medidas que permiten esa recuperación del buen estado. En otros casos, pues realmente lo que habrá que es revisarlas, reforzarlas. Nos lo ha puesto de manifiesto la Comisión Europea cuando ha analizado nuestros planes. Nos ha dicho esto exactamente, nos lo ha transmitido, nos ha dicho que hay que avanzar en la consecución del programa de medidas, hay que resolver los problemas de financiación. Hemos visto que en este ciclo, quizás de manera distinta a lo que pasaba en ciclos anteriores, no ha habido tanto problema de financiación, pero es verdad que ha habido problemas administrativos, es verdad que la realización de determinadas actuaciones que consideramos necesarias pues se alargan en el tiempo. Muchas veces la tramitación administrativa es compleja, problemas de gobernanza, problemas de coordinación entre administraciones, unas competencias que de acuerdo con nuestra legislación están repartidas entre la administración general, la administración local, la administración autonómica. Las medidas para reducir contaminación difusa por nutrientes, hay que darle mucha más importancia, hay que ser más exigente en la fertilización, mayor nivel de control. Con un exceso de fertilización nadie gana nada, es decir, es algo que pierde el propio usuario y en cambio contamina las masas de agua subterránea. Nuestras obligaciones en virtud de la Directiva de Aguas Residuales, lo que le hablaba, las mejoras que hay que hacer acometer en nuestras depuradoras, implantar de manera efectiva el régimen de caudales ecológicos, si es el mínimo compatible con el buen estado de las masas de agua, evidentemente pues tendremos que asegurar que se mantienen esos y que no se incumplen esos caudales y desde luego pues con el foco, como no puede ser de otra manera, una y otra vez, de los supuestos de adaptación al cambio climático, de acuerdo con las expectativas en las que estamos trabajando. De todo nos hace pensar a que en principio habrá menos recursos y en principio, es decir, repartidos de manera más extrema.
Solamente y para terminar, quería focalizar el tema en los 4 aspectos que probablemente considero que van a ser abordados de manera más intensa en este ciclo con respecto al anterior. Evidentemente, a estas alturas de procedimiento, ninguno sabemos el alcance que va a tener y efectivamente no vamos en ningún caso con ninguna idea preconcebida, con lo cual el procedimiento nos irá llevando hacia donde nosotros y hacia donde ustedes quieran, pero sí percibimos que hay aspectos que pueden ser mejorados en este ciclo de planificación. En primer lugar, creemos que podemos caracterizar mejor las demandas. Creemos que es importante la cuantificación de los volúmenes utilizados en la demarcación, aprovechando de que nuestro nivel de control con en las aguas tanto superficiales como subterráneas ha crecido considerablemente. Es decir, nos movemos ya en unos volúmenes de control, por ejemplo, en cuanto a extracciones de aguas subterráneas, de aproximadamente un 90%. Eso nos permite que a la hora de caracterizar las demandas, las presiones sobre los acuíferos, pues trabajar con información real. Lo intentamos hacer en el tercer ciclo de planificación y no fuimos capaces. Creemos que en esta ocasión sí que vamos a hacerlo. Conocemos mejor nuestros derechos, los tenemos mejor digitalizados, trabajamos con capas mejores, se llevan trabajando años en relación con esa información. Somos capaces de determinar con mucha precisión aquello que tiene derecho y aquello que no tiene derecho y que puede estar regando. También hemos mejorado la detección por satélite, es decir, anual. Nosotros evaluamos cada año la superficie total de riego que está en la demarcación y lo analizamos y lo verificamos y lo hacemos con periodicidad mensual, no como lo hacíamos hasta hace 2 o 3 años, que lo hacíamos con periodicidad trimestral. También la revisión de las dotaciones brutas por cultivo es una cosa que estamos viendo que la modernización de regadíos se va cometiendo con carácter general por la administración pública, pero muchas veces también con la privada. La caracterización de las masas de agua tiene que mejorar, tiene que incorporar los nuevos puntos de la red de control. Estamos desarrollando nuevos puntos de red de control. Mejora del conocimiento. Hay un plan de acción de aguas subterráneas en marcha y nosotros hemos incorporado una serie de estudios que consideramos imprescindible realizar. Por otro lado, las masas de agua compartidas. Contamos con información adicional. Sabemos lo que está, la línea en la que está trabajando el Júcar. Sabemos con la línea que está trabajando el Guadalquivir. Y podemos analizar esas masas de agua desde una perspectiva conjunta que englobe las actuaciones que estamos acometiendo desde los 2 ciclos de planificación, precisamente para asegurar que esas medidas son equivalentes. Cumplimiento de los caudales ecológicos. Es decir, evidentemente tenemos información cada vez más en tiempo real, pero todavía subsisten determinados puntos y determinadas masas ubicadas especialmente en la cabecera donde no tenemos información suficiente en relación. Supliremos allá donde hay una estación de control permanente con aforos, pero vamos a intentar hacer campaña de aforos para tener una percepción del grado de caudales ecológicos, de caudales que circulan por ahí y si realmente se están cumpliendo o no las previsiones que tenemos en nuestra planificación. Y por último, el programa de medidas, es decir, hay que reforzar la coordinación entre distintas administraciones, la información que nos suministren. Tengan en cuenta que en el programa de medidas se incorporan no solamente las actuaciones de la Administración General del Estado, también las de la Administración Autonómica, de la Administración Local, agencias, entidades, organismos dependientes del Estado, dependientes de las comunidades autónomas y muchas veces también de los usuarios. Es fundamental, si queremos caracterizar todo eso suficientemente bien en el plan, que fluya la información y que podamos canalizarlo. Estamos requiriéndolo, esa información. Y desde luego que no se va a basar en esos escritos que enviamos, no nos circunscribimos exclusivamente a las medidas que están en el plan, porque estamos viendo que las propias administraciones hacen actuaciones que no tenían previstas. Es decir, y lo vemos muchas veces simplemente por prensa o a través de las plataformas del Estado, pero son medidas importantes que efectivamente pueden complementar las que existen. Cuando detectamos un supuesto de esos, también lo requerimos. En consecuencia, pues evidentemente comunicarles que seguimos trabajando, que vamos a seguir trabajando, que quedamos a su disposición, es decir, al margen de estas reuniones que pueden tener el alcance que tienen, pero que es difícil, quiero decir, en el tiempo que estamos, pues concretar mucho más de que simplemente sea una pincelada,
pero de luego si alguien tiene alguna incertidumbre, alguna expectativa, un simple trabajo, un simple llamada por teléfono a la oficina y coordinaremos una reunión y desde luego a su disposición. Y hasta ahí lo que en principio nosotros queríamos trasladar. Y ahora para mí llega la parte más importante, porque todo esto nosotros ya lo sabemos. Lo que nos falta saber es lo que conocen ustedes, realmente sus inquietudes, sus expectativas, cómo analizar esto de acuerdo con su conocimiento y dónde entienden que podemos profundizar y podemos mejorar. Por eso ahora pues abrimos un turno de debate para que cualquiera de los que están presentes, porque en principio para la gente que está siguiendo por videoconferencia, por la complejidad que eso supone, pues no es posible, pero evidentemente en la medida en que puedan, pues de luego su observación, su comentario, ahora o por escrito, no tienen que ser unas aportaciones complejas, ni tienen que dedicar, sencillamente focalizar un poco en aquel aspecto que ustedes consideran que no se está abordando suficientemente y que quieren ustedes que se analice de cara a ese nuevo ciclo de planificación. Abrimos ese turno de debate que será tan corto o tan largo como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguna consideración? ¿Alguna intervención? ¿Algún debate? Entiendo que ha quedado todo claro. Perfecto. Pues como no nos conocemos, pues muchas veces, quiero decir todos, pues si se presentan al mismo tiempo. Sí, buenos días. Soy Dana del Baño. Buenos días. Y vengo en representación de gente. Un poco he cogido el cargo del medio ambiente. A mí que se me ha dejado muy preocupada, fundamentalmente cuando, primero, agradecer este tipo de reuniones que son importantísimas, porque para los ciudadanos de a pie es mucha información, y es verdad que le agradecer que se nos facilite, y además de una forma tan sencilla también, fácil de entender. Pero yo me quedo preocupada porque las tres intervenciones, sí, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la sequía, de las faltas de recursos. Pues evidentemente, quien está gobernando en esta región, y yo no quiero meterme con nadie, pero niega el cambio climático, sale del libro verde de Europa, los recursos que hay, se hacen dueños del agua, pero al final no es los recursos suficientes. Yo tengo entendido que hay muchísimos pozos ilegales de los que se trae ese agua subterránea, donde creo que solo hay una o dos personas que son las que están trabajando intentando ver cuánto verdaderamente de esos pozos ilegales hay. Yo me quedo muy preocupada, porque esta región creo que se merece pues no vivir en la incertidumbre, ni sus agricultores, ni siquiera los ciudadanos, vivir en esa incertidumbre de la falta de agua, de qué nos va a pasar, porque evidentemente la mayoría vemos cómo el cambio climático está haciendo estragos en esta región y las regiones, porque esa Dana de Valencia no viene ocasionada por el cambio climático y por no tener una infraestructura en condiciones, aparte de otras cosas que luego pasan. Pues mi pregunta es que está muy bien, pero si todo lo que se está trabajando desde la Confederación Hidrográfica de Segura pues va compasada con el resto de personas que tienen que ver, y sobre todo para los presupuestos de la comunidad, ver que, porque tampoco he oído hablar de presupuesto, de que si cuando se ve un problema se puede aumentar el presupuesto. Yo, sinceramente, lo que quiero trasladar es mi preocupación por el poco avance que estamos teniendo y con las necesidades tan importantes que tenemos de que avanzar. Era solo eso. Decir lo preocupado que estamos en mi organización, porque vemos, se pasan plazos, al final pues no habrán recursos, pero hay cosas que son muy importantes y que no avanzan. Y esta región no puede estar paralizada, por una razón, porque el 90% de una parte importante del dinero que se genera en esta región viene por la agricultura, una agricultura tradicional que bueno, avanzando afortunadamente se está viendo con otros ojos, pero como bien ha dicho, algo que está durante 40 años haciéndose mal, en 6 meses, en 6 años no se va a recuperar.
como mínimo necesitará pues, otros 40 donde se está entregando. Por tanto, yo lo que le pido es que me dé un poco de esperanza. Que me digan que bueno, que como yo lo estoy viendo no es así, sino que la cosa está avanzando un poco más y que probablemente pues esa angustia que tiene cualquier murciano, pero por pequeño que sea, será que yo, como soy donde se empezó Riego por Gotero, yo soy de Mula, esa obsesión por el ahorro del agua, por el cuidado del agua, por si no, ¿sabes lo que digo? Pues no veo que se vea en el resto de la región. La situación es, hay posibilidades de que el nuevo plan hidrográfico, cuando salga, esté en muchas mejores condiciones que el pasado y que tengamos la seguridad de que vamos a cumplir con los objetivos. Bueno, en primer lugar, la demarcación no se circunscribe a la región de Murcia. Es decir, tenemos 4 demarcaciones gobernadas por administraciones distintas y precisamente pues eso constituye una dificultad a la hora de coordinar y gestión, es decir, con administraciones que son distintas. Nosotros, en cuanto al cambio climático, es decir, trabajamos con los informes oficiales que nos remite el CEDEX. De hecho, el CEDEX ha elaborado y está revisando y lo revisará para el nuevo ciclo, porque evidentemente el cambio climático no es más que una expectativa de algo que va a suceder, que se confirmará o no. Sí que nos da a todos la percepción, de que la situación que tenemos es más extrema que la que se vivía, que las sequías están siendo más intensas, que cuando llueve lo hace con carácter más torrencial. Estamos viviendo unos inviernos tremendamente secos y luego llega un marzo donde llueve lo que no ha llovido en meses anteriores. Y en territorios, pues es que nos cae en un día lo que correspondería. Y eso, todos tenemos la percepción de que efectivamente se planta. Pero si uno ve la historia de la demarcación del Segura, esto es una sucesión de episodios de sequía y de inundaciones. Aquí hemos sacado tantas veces a la Virgen para que llueva como para que deje de llover. O sea, que es verdad que eso es consustancial y esos episodios son algo tremendamente consustancial con nuestro clima mediterráneo semiárido. Pero es verdad que nos da una impresión de que eso se va intensificando. Nosotros a día de hoy trabajamos con uno de los informes del CEDEX que determinan una disminución de discursos disponibles, estamos revisados en función de nueva estadística, del 3,3% en cada ciclo de planificación. Ese es básicamente el horizonte con el que estamos trabajando. Pero es que el cambio climático no es solamente disminución de aportaciones, es que es más consumo, es más temperatura en los ríos, que dificulta ese buen estado, menos oxígeno disuelto. Es decir, es que el cambio climático afecta a muchas cosas. Por eso decía que hay que incorporarlo en cada uno de los temas. ¿Esperanzas en el nuevo ciclo? Todas, porque lo primero que hay es que, y como he dicho, no se trata de ir con una idea preconcebida. Esto no va a salir lo que diga la Confederación, no lo que diga. Esto es un proceso en el que estamos todos inmersos. Y desde luego cada uno tendremos que poner la parte que hay. Es verdad que nosotros estamos haciendo un uso intensivo del agua. Es verdad que los problemas de sobreexplotación no son problemas solamente cuantitativos, son cualitativos y cualitativos. Es decir, si dejamos que eso se ordene sin tener de manera desordenada por sí solo, tendremos conflictos. Los hemos visto, es decir, en Mazarrón, en Airas, en zonas donde los acuíferos prácticamente se han esquilmado. Es mejor acometerles, si hay que adaptar esos recursos, mejor adaptados y hacerlos sostenibles en determinado momento cuando la calidad todavía persiste. Nadie tan interesado como el usuario a que su acuífero esté sostenible y que se saque estrictamente. Yo creo que ninguno queremos dejar a generaciones futuras unas masas de agua esquilmadas. No es un problema administrativo. No ganamos nada dándonos más plazo para eso. Tenemos que abordarlo y abordarlo. Es verdad que genera un impacto socioeconómico. Es verdad que hay que intentar poner encima otros recursos encima de la mesa si queremos que eso no vaya acompañado con impactos socioeconómicos importantes en el territorio. Hay poblaciones nuestras que viven prácticamente de la agricultura. No debemos ni podemos perder eso. Pero la dificultad es hacer compatibles las dos cosas. Y eso, pues probablemente en el Ebro o en el Miño-Sil, que pueden tener otros problemas, sea más fácil que hacerlo en el Segura. Pero en todo caso, yo no soy pesimista. Creo que se van haciendo cosas. Creo que se van haciendo muchas cosas. Pero probablemente da la impresión
de que no con la velocidad y con la agilidad a lo que estamos obligados. En todo caso, habrá una inercia y los acuíferos tardarán en recuperarse lo que tarden y los ecosistemas, pero lo que tenemos que tener es las medidas hechas. Si hay que adoptar medidas de limitación de fertilización, tendrán que estar implantadas. Y luego la masa, no tendremos problemas para justificar con la Comisión Europea que necesitamos un plazo adicional para cumplirlo. Pero todo eso bajo la perspectiva de que hemos cumplido nuestras obligaciones y hemos hecho nuestros deberes. A partir de ahí, es decir, seguir avanzando. Perfecto, pues, hola. Soy Maripaz Juárez, vengo de Letur, represento a la Asociación Cultura y Naturaleza de Letur y además pertenezco a la comunidad de regantes y soy miembro de la directiva en Constitución, que ahora hay que ver más. Me van a perdonar si me pongo un poco nerviosa, pero veis que oigo hablar mucho de Valencia, y aquel pueblo ha sufrido mucho destrozo en muy poco espacio y con muchas personas muy directamente que me afectan a mí. Entonces, yo, por ejemplo, nosotros luchamos mucho por el regadío tradicional de Letur, me parece que lo saben de sobra. Llevamos cantidad de años porque las fuentes de Letur, afortunadamente, las hemos podido mantener hasta el día de hoy libres y abiertas, entre comillas, que desde el año 95 que empezamos a gestionar la comunidad de regantes, a gestionar, no, a que se constituyera, pues seguimos con la lucha. Entonces, a ver, como tema importante, yo he visto aquí que no aparecen, por ejemplo, proteger los regadíos tradicionales que quedan, que me parece que solamente queda funcionando un poco con alguna autonomía, precisamente el regadío de Letur. Ahí hemos hecho, por desgracia ha desaparecido porque el agua ha sido brutal lo que ha pasado, que ahora entro también en eso. Pero hemos hecho proyectos de restauración y reconstitución de los, no sé si ustedes conocerán alguno del pueblo, pues de todos los huertos que daban alimento a ese pueblo. Era una fortaleza, una entrada del río Segura hacia Andalucía, cuando incluso llegaron los fenicios. O sea, pero no voy a remontar ahora historia ni nada de eso. Bien. Conseguimos que sí, es verdad, nos dieran una ayuda, no sé si europeo o americano, a mí todo eso me da igual, completamente igual. Yo miro mi pueblo y mi gente del pueblo, que no son los que han llegado después, que son los que gestionan ahora mismo la poca o mucha riqueza que hay allí. Lo que sí es cierto es lo que yo digo, el agua en Letur es una religión, tiene que ser una religión. Se tiene que proteger por encima de todo. Llevamos años pidiendo que el anticlinal de Socobos, en concreto, está limpio, está sin esquilmar y están empezando a abrir pozos, esos, los dichosos pozos de 7.000 metros cúbicos. Llevo esto porque yo no soy técnica de agua ni de historias de esas, pero tengo técnicos al lado que me ayudan. Entonces, voy a mezclar muchos temas porque vamos a ver. Los pozos de 7.000 metros cúbicos. Es que la ley, no, vamos a ver, 7.000 metros cúbicos. ¿Cómo se sabe que son 7.000 metros? ¿Cómo se sabe que determinada gente que tiene ese pozo hecho no está sacando lo que le da la gana y está en el nacimiento de las fuentes que afectan directamente? Todos esos temas se callan. No se habla ni se dice nada, porque no interesa. Hay mucho dinero y precisamente hay un libro, que tengo que buscarlo porque hay tanto documento, en el que el agua que vierte el arroyo de Letur al río Segura, que yo no sé si es después del río Mundo uno de los aportes más grandes que tiene, no aparece. Aparece como que lo aporta el Teguilla. Ahí hay un batiburrillo que o van realmente y destapan aquello y lo vemos claramente los que somos de allí,
o tendremos que empezar a movernos de manera que no nos gusta, como ya hicimos hace años. Bien, eso por un lado. En cuanto a cambio climático, no cambio climático o rollos de estos, en Letur hubo en los años 20 una crecida igual, del mismo calibre que ha habido este año. En el año 1946, porque esto es cíclico, hubo otra crecida semejante e igual. No sé si era cambio climático o no cambio climático, a mí eso no me importa. Y en el año 2024, 6 vecinos, amigos y familiares han fallecido. ¿Dónde están eso detección por satélite para saber que la Rambla de Lorca estaba a punto de desbordar? Porque como hemos despoblado el campo, aunque ahora vayamos a repoblar y toda esa historia, pero vamos a ver. Antes, de cortijo a cortijo, las personas avisaban, cuidado que viene la Rambla, porque yo ya tengo 75 años, o sea que ya llevo y mi familia ha sido siempre, aunque hubiera médicos y demás, pero han vivido mucho lo que es aquella tierra y aquel sistema de vida que ahora se ha perdido o se está intentando que se pierda por completo, para quitar la autonomía a las personas, no es para otra cosa. Pero bueno, tenemos que llevar grandes empresas, grandes producciones, venga, vale, y nosotros defendiendo el regadío tradicional gracias al apoyo también de la Universidad de Granada. Venga, pero hasta cierto punto, porque cuando ahí ya no se puede vivir, los 600, 500 o 300 personas que haya que intentamos seguir, bueno, tendremos que decir, fuera, se ha ido y ya está. Esto es un bien, perdón, esto es un bien medioambiental que llaman ahora también. Nos gusta jugar con los sentimientos y con la fuerza que tiene la tierra. Aquello ha sido una devastación horrorosa. Y vienen muchos técnicos. Desde luego que ha habido, se han volcado las fuerzas de seguridad, todos se han volcado, vale. Pero ha sido muy fuerte y no se sigue ya diciendo. ¿Cómo le digo yo? ¿Qué pasa con el regadío de Socorro? ¿Qué pasa cuando hemos pedido por escrito, tanto la asociación que yo tengo como otra asociación, proteger las fuentes con un perímetro de protección? Lo estamos pidiendo constantemente. Hemos pedido, por eso de que aportemos. Hay que aportar porque Europa lo exige, no por otra cosa. Hace ya años hablé con un señor de Confederación y sí que se hizo trabajo allí en Letur, en el arroyo, gracias a que actuaba la asociación a la que yo pertenezco. Si no, habíamos pagado otra gente, pero si no lo hubieran tenido. Entonces, ahora mismo, el anticlinal de Socogos, ¿qué se piensa hacer? ¿Qué pasa con ese regadío de Socogos? Que es una debilidad. ¿Qué llevan entre manos? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no se protege las zonas que todavía quedan bonitas como se puede proteger un cuadro o una obra de arte? Porque aquello, cuando lo no, pero así no, porque No, nos conocemos. sí. Nos conocemos. Presentamos judicialmente y presentamos por otro lado. Presentamos escritos. ¿Qué proyectos están haciendo ahora mismo? Porque lo que llaman Dana, la crecida, destapó todas las tuberías de allí. Y supimos lo sabíamos de antes, pero se quedó todo al descubierto. ¿Por qué cuando pedimos el proyecto de lo que se está ejecutando allí, o cuando va Confederación allí, no convocan a los vecinos, no dan explicaciones a nadie, y todo el mundo lo cubra y no se sabe lo que está pasando? ¿Qué están haciendo allí en las fuentes? ¿Qué hace el Taivilla? ¿Qué pasa justo por ahí? ¿Qué pasa en Taivilla que quiere hacer a un embalse de no sé si eran 1 kilómetro de largo por 200 de ancho, pero bueno, pero ¿qué locura es esta la que llevamos? ¿Qué aguas turbias? Nunca ha habido aguas turbias y ahora las hay, las aguas turbias. Yo no lo entiendo, Jesús, lo siento, pero es que no entiendo. Yo todo esto lo veo muy bonito. Es como, yo trabajé en educación, cuando presentaban un ese de educación precioso, pero yo estaba en el aula
y tener que estar allí a pie de niños y sabiendo lo que había que hacer. ¿Por qué no nos mimáis un poco a los que somos o queremos permanecer en la agricultura de siempre, que son los valores que nosotros hemos heredado de esas generaciones que ya están desapareciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué un niño me pregunta a mí en el colegio, señor, ¿el burro tiene rabo? Digo, pues mira, sí, tiene rabo. Vea, yo te doy una foto. ¿Por qué no os volcáis un poco en ayudar a todo eso? En lugar de ir a gestionar el tema de agua, que si va para allá, que si va para acá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pues yo es eso, nos conoces de mucho tiempo. Éramos... Conozco la población, conozco los problemas que históricamente habéis tenido y desde luego es verdad que hablar de Valencia en la cuenca del Segura y no hablar de Letour, es decir, pues es la misma casuística y lo que pone de manifiesto. Que Letour está ahí y que Letour pues tiene simas o no tiene simas, pero a la sima no le vale que venga un geólogo y diga una sima. Si tú no conoces lo que es una sima, tapa esa sima y no le des vueltas a que tienes que hacer una perforación de 20 metros, 25 de profundidad. Habla con la gente del pueblo, con los que somos del pueblo, no con los que vienen a negociar las ayudas que han salido y las aportaciones que han salido. Es mi respeto porque allí cada uno hace lo que sabe y lo que puede. Pero hay que decir algo, no nos podemos quedar callados. Porque yo les debo a mis 6 amigos que han fallecido y mi sobrino, yo les debo un respeto y han sido sacrificados. Ese sacrificio no quito Valencia, pero yo no vengo de Valencia. Pero ese sacrificio que yo veo a las familias como están y estoy con ellos y aquello no es verdad, que aquello ya está, jaja, que venga aquí el turismo. Vamos al turismo, contra. Si yo no digo que no vayas al turismo, pero habla con la gente, con los que somos de allí, no con los que el trasvase de población. ¿Entiendes? Son temas delicados, sé que no se puede hacer más de lo que se hace, pero meter regadíos tradicionales y, por favor, proteger el perímetro, hacer un perímetro de protección, igual que hicisteis con la otra parte del Segura en Yeste, en la zona aquella, y lo estamos pidiendo. Y yo hago un escrito y se me contesta de una manera vergonzosa, que solamente me habéis aportado el nombre de 2 personas a las que yo directamente puedo ir contra ellas. Pero son ellos responsables de todo de todo el batiburrillo que hay allí. Me he quedado callada, pero por respeto, porque yo ya no sé qué vamos a hacer. Desde luego, esto no lo podemos dejar así. Y nos estáis haciendo la vida todavía cada vez más difícil. Bueno, entiendo que por un lado estarán las cuestiones generales y probablemente por otro la problemática particular de cada territorio. Hombre, entiendo que lo que se pone de manifiesto aquí es la necesidad de preservar lo que queda de bueno en la demarcación del Segura. Entiendo que sí estamos ayudando, entiendo que se están limitando muchas actuaciones. Sí, esto es algo Entiendo que desde el punto de vista de la inundación, pues se han volcado las administraciones, ¿verdad? Que están haciendo actuaciones que habrá que coordinarlas con la población. Va a venir la gente porque ni siquiera nos avisan. En principio, quiero decir, forma parte de la necesidad de coordinación y todos los problemas de gobernanza pues tendrán que ser abordados. Pero luego están las personas y la concreción de esas actuaciones y que realmente cuando vayan se avisan y que se gestionen. Yo la apuesta por el regadío tradicional en la demarcación no solamente existe en Letour. Tenemos mucho más regadío tradicional en la demarcación como algo que hay que preservar. Es decir, Un momento, que yo no hablo de eso, de que no se preserve, porque ahora que hemos hablado de Mula, he estado viendo cómo se ha destrozado el regadío de Mula, también, y cómo se ha dejado que eso se haga. En fin, pues tengáis un poco en cuenta otras cosas. Intentaremos tenerlo en cuenta todo. Sí, ¿Sí? ya. Pues muchas gracias y seguiremos. No, es decir que... ¿Más comentarios? ¿Más observaciones? Venga, adelante.
Hola. Soy José Manuel Carrillo, vengo del Colegio de Ingenieros de Levante y vengo de la zona de la Vega Baja. Entonces, hacéis un esfuerzo muy grande, Jesús, en la redacción de los planes, pero yo creo que hay un desfase entre la planificación y la ejecución. Entonces, yo creo que está bien que se hagan estos esfuerzos, pero también habría que pedir que la ejecución de determinadas cosas se llevaran aparejadas, porque se redacta un plan y ya ponéis de manifiesto no solo las necesidades que no se cubren, sino las infraestructuras que están a un nivel bajísimo. Nosotros, que algunos estamos aquí de la Vega Baja, pues en el 2019 recibimos una dana que hizo mucho daño y estamos en el 2025 y vemos que estamos en estudios todavía. Entonces creo que hay que llevar la balanza equilibrada. Muy bien la planificación, muy bien poner de manifiesto las necesidades, pero están identificadas las necesidades, pero están resueltos los problemas, están en vías de solución, lo has dicho muy bien, muy lentos y con mucha dificultad. Pero es que las dificultades las creamos los humanos. Somos los que hacemos normas, los que hacemos los presupuestos. Y vemos que en nuestra zona, tanto por necesidad, porque somos los últimos, tenemos menos agua siempre, pero cuando llueve también tenemos más que nadie. Entonces, lo que pedimos de la administración del Estado, sois vosotros, es un trato un poco más cariñoso en las infraestructuras, porque los ciclos de planificación están ahí, están muy bien, y se identifican muy bien los problemas. Pero es que de este problema estuvimos hablando hace 6 años cuando pusiste el plan anterior. Y hace 12 cuando se puso el otro. Y se incorporaron esas infraestructuras y tuvimos un debate muy intenso. Sí. Es decir, con vosotros, con la Generalitat, con todo el mundo, concretando las actuaciones, pero a la hora de materializarlas como tal, pues es verdad que está siendo un suplicio. Ahí, en la zona del campo de Cartagena, que también había, en el Valle del Guarentín, se echan en falta determinadas actuaciones. Y yo no percibo, porque es verdad que hemos estado, sobre todo en los primeros ciclos, con un problema acuciante en relación con la falta de inversión. Y vas a las administraciones. Este año ha habido este ciclo, han habido fondos europeos para acometer, se está trabajando, pero da la impresión de que los problemas no son solamente de inversión. Es verdad, nos cuesta un mundo sacar para adelante un proyecto. Desde que se inicia un proyecto hasta que se termina ejecutando, pues pasan unos tiempos larguísimos. El tema de evaluación ambiental, nos cuesta un mundo sacar para adelante las evaluaciones ambientales favorables, contratar esos trabajos. Es verdad que tienen una dificultad. Yo lo único que puedo transmitir es que desde el plan lo que tenemos que asegurarnos es que tenemos las medidas adecuadas, que están incorporadas. A partir de ahí, pues habrá que exigir a cada administración que la cometa y que la cometa en los plazos que están previstos, porque la mayoría de las actuaciones que estás hablando están previstas para este ciclo. Es decir, no están para que se hagan ahí. Y en este ciclo llevamos la mitad y hemos ejecutado poco. Es verdad que en toda fase inicial, es decir, es más compleja. Al principio siempre hay una fase donde tú parece que no avanzas, estás redactando los proyectos, firmando los contratos que te permiten hacerlos. Pero es verdad que los tiempos pues no avanzan al ritmo que nos gustaría. Lo analizaremos. Nosotros analizamos en cada informe de seguimiento cómo es el avance y en qué grado de avance está el plan, y no nos encontramos con porcentajes grandes de inversión. En este ciclo de planificación hemos sido mucho más ambiciosos, pero no sirve de nada que seamos más ambiciosos si las actuaciones no se materializan. Los documentos son una cosa y luego la realidad es otra. Estamos con unas grandes necesidades. Nosotros lo que nos aseguramos a través del Comité de Autoridades Competentes es que cada administración se comprometa a la ejecución de sus medidas. Nosotros, cada uno, cuando hacemos los planes, cada miembro de cada administración competente, cada representante de cada comunidad autónoma, se compromete y está de acuerdo en relación con las medidas que hemos puesto, en los plazos que hemos puesto. Eso es requisito imprescindible. La conformidad del Comité de Autoridades Competentes en relación con sus medidas. Si no están de acuerdo, las quitamos. Y han estado de acuerdo en incorporarlas. Ahora habrá que exigirles su ejecución a ellos y al Estado, porque buena parte también, es decir, recaen sobre
sobre el Estado, pero desde planificación no podemos llegar mucho más lejos que ahí. Vamos a revisarlas. Si ya te digo Vamos que a... planificación bien, Sí, sí. planificación bien. El problema es que hay un desequilibrio muy grande. entre lo que planificamos y que luego termina ejecutándose. Ahí es donde vamos. Efectivamente. La medida que puedas lo trasladas. Pues lo haré. O mejor dicho, lo haremos y lo escribiremos en el plan, porque yo creo que debe quedar negro sobre blanco. Más cuestiones. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. No sé si hay algún comentario a nivel de chat, algo que quieras que recogemos. Pues bueno, pues en principio, quiero decir, muchísimas gracias por haber estado aquí. Quedamos emplazados, seguimos avanzando, seguimos trabajando y a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.